Muy bien, ya saben que estas enseñanzas quedan grabadas y las proyectamos en YouTube para, si alguno no puede conectarse en algún momento, pues pueda escucharla. La idea es que nos conectemos los jueves y ocasionalmente cuando por fuerza mayor no nos podamos conectar, entonces vayamos a YouTube a escuchar. ¿Por qué me interesa que se conecten acá? Porque aquí podemos preguntar, participar y es la forma más acertada para aprender la palabra de Dios. ¿Listos? Génesis capítulo 21 dice lo siguiente. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 hijos cuando nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años? A los 100 años es que tiene Isaac. Entonces, recordemos algo, vamos a aprender algo. Dios, el Dios que nosotros conocemos, en la antigüedad no se conocía. En el tiempo de Abraham, de Isaac, de los patriarcas, habían muchos dioses. Estaban dioses de Babilonia. Babilonia tenía más de 2500 dioses. Estaban los dioses de los cananeos, estaban los dioses de los filisteos, estaban los dioses de muchas regiones antiguas, de muchas civilizaciones antiguas. Y cuando Dios llama a Abraham, acuérdense en esto es algo espectacular. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, Abraham no sabía cuál de todos los dioses era el que le estaba hablando. Abraham no sabía si era eh, el Dios de los cananeos o el Dios. Ahí no podemos hablar del Dios de los israelitas, porque Israel no existía. La nación de Israel no existía. Fue Dios que vio un hombre, y ese era Abraham, y lo llamó. El Dios verdadero busca a Abraham. Entonces, cuando Abraham escucha por primera vez la voz de Dios, Abraham no sabe qué Dios es. Después, teológicamente, se descubrirá que a Dios, el Dios en el Antiguo Testamento, se le conoce como el Dios creador, ¿sí? Porque, por ejemplo, los babilonios también tenían un Dios creador, un Dios poderoso. El Dios de Israel se parece mucho al Dios como lo tenían conceptualizado los babilonios. Abraham no sabía cuál era el Dios verdadero, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. A veces vamos por la vida y no sabemos cuál es el Dios verdadero, ¿cierto? Ante tantos dioses y tantas religiones, pues uno hasta se puede perder, María. Abraham no sabía qué Dios era. Pero recordemos que la bendición de Abraham no fue irse a otra tierra. Eso lo aprendimos ya, ¿cierto que sí? La bendición de Abraham no fue irse a otra tierra. La bendición de Abraham fue obedecer la voz de Dios. Porque las situaciones que vivía en Ur de los Caldeos, que era su tierra de origen, fueron los mismos problemas que enfrentó en Canaán. En otras palabras, si en la tierra anterior tenía problemas de alimentos, no se conseguía alimentos, al otro lado en Canaán tampoco. Era mucha la diferencia de los alimentos. Ni la diferencia económica, ni la diferencia política, no había mayor diferencia. Si no hay mayor diferencia, entonces, ¿para qué Dios le dice a Abraham que se vaya de la tierra? La respuesta es simple, porque en el peregrinaje de Abraham, o sea, en el caminar de Abraham, conocería al Dios verdadero. Podría reconocer quién fue el Dios el que le habló y podría descubrir que Dios era el único. Entonces, ahí viene una palabra importante, la palabra él, E-L. En el hebreo, la palabra él es Dios. Entonces, Abraham ve a Dios y lo llama él, pero no sabe cuál él es, ¿sí? Es como decir hoy en día, yo decir el Dios Jesús o el Dios Alá, ¿sí? La palabra Dios es genérica. Asimismo, la palabra él, él.
Es una palabra para decir Dios en general. Hay una palabra similar en el hebreo que es el Elohim. De ahí viene la palabra Jehová, la palabra Señor. Y lo que muestra es que no se puede reconocer bien qué Dios es. Pero con Abraham caminando por los diferentes recorridos que hicimos hace 8 días, empezó a descubrir cuál era el carácter del Dios que le había llamado. Y descubre que ese Dios que le llama y le hace la promesa es el Dios verdadero, es el único Dios y que es un Dios que no acepta que adoren otros dioses. Dios único. Por eso es que la religión cristiana es una religión monoteísta. Nosotros creemos en un solo Dios. Y hace 8 días aprendimos que de Abraham vino el judaísmo, el cristianismo y los islam y la comunidad del islam. Y lo interesante de estas 3 religiones es que las 3 religiones son monoteístas, porque en el principio de Abraham se aprendió que no había varios dioses, sino un solo Dios. Esa es la esencia del cristianismo. Abraham descubrió eso caminando con Dios. Tú no vas a aprender mucho sobre Dios solamente escuchando aquí la enseñanza. Estas enseñanzas son importantes porque te van a ayudar a aclarar muchas cosas. Pero la invitación es que camines con Dios. Y en ese caminar, entonces, Abraham, por donde va, Dios bendice a Abraham. Entonces aquí, ¿por qué digo todo esto que estoy diciendo? Porque hay un término o hay una expresión que en el tiempo de Abraham va a empezar a surgir sobre Dios. Como no está el Dios de Israel, porque vuelvo y lo repito, porque el pueblo de Israel no existía todavía. Entonces la gente empieza a ver que el Dios de Abraham bendice a Abraham. Y entonces le preguntan a Abraham, ¿cuál es tu Dios? Le dice, el Dios único, el Dios creador. Y la gente se da cuenta que Dios, el Dios de Abraham, es verdadero. Pues imagínense, le permite tener un hijo a los 100 años. Es un Dios de milagros. Entonces en ese tiempo la gente no va a decir, el Dios de la religión cristiana. No. Esto quiero que lo llevemos de reflexión al corazón. En ese tiempo van a hablar es el Dios de Abraham. Por eso es que aquí empieza el tema de patriarcas. El primer patriarca del pueblo de Israel es Abraham. El segundo es Isaac. Cuando Isaac empieza a crecer, vamos a ver que Isaac toma la decisión de seguir al Dios de su papá Abraham. Entonces, en el tiempo de Abraham, la gente dirá el Dios de Abraham. Es el Dios verdadero. Pero ahora que llega Isaac, entonces van a decir el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Que cuando Isaac habla de que Dios lo ha bendecido, le preguntan, ¿cuál Dios? Dice, el Dios de mi padre Abraham. Mira qué bonito. Qué lindo que la gente pueda ver en ti tanta bendición que digan, wow, el Dios de Karina es el verdadero. El Dios de Jason, el Dios de Julio. Lo bonito de Dios es que Dios es un Dios personal. Él puede acercarse a cada uno de nosotros. Y entonces con Isaac van a hablar el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el segundo patriarca. Muy bien, ahí vamos con Isaac. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa. Listo. Isaac es el segundo patriarca del pueblo escogido. Isaac es el hijo de la promesa. Ese es el título que dimos. Vamos a leer Génesis 21, del 1 al 3. Yo quiero invitar a alguno que me colabore leyendo Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Bueno, qué pena. Ese fue el que acabé de leer. Entonces no lo vamos a leer nuevamente. ¿Listo? Es el texto donde menciona que Dios cumple la promesa a Abraham. Les pregunto, ¿por qué Dios le cumplió la promesa a Abraham? Vamos a participar. 1 o 2 participaciones. ¿Por qué Dios le cumplió la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo y se la cumplió? A ver, ¿por qué creen? 1 o 2 participaciones. Pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Hermana Magnolia. Por la fe de Abraham. Obediencia. Primero hermana Magnolia y luego la hermana Adriana. Hermana Magnolia. Por la fe y la obediencia de Abraham. Por la fe y la obediencia. Hermana Adriana.
La segunda que dijo mi hermana, obediencia. Muy bien. Por fe, por la fe de Abraham y por la obediencia de Abraham. ¿Son válidas? Abraham tuvo fe y Dios respondió a la fe de Abraham. Algo que yo siempre digo en la iglesia, a Dios no lo mueve la necesidad. Grábense en eso. Dios no se mueve porque, ay, pobrecito, necesita un trabajo, necesita plata, pobrecito, está necesitado. Dios no se mueve por la lástima. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Grábense en eso. Si quieren que Dios les responda, caminen por fe, no por ruegos. ¿Listos? Ahora, fe, bien, obediencia, sí, efectivamente Abraham obedeció, se fue de su tierra y Dios lo bendijo. ¿Alguien quiere dar un otro aporte? ¿Por qué Dios cumplió la promesa a Abraham? Un último aporte antes de continuar. Karina. Porque Dios es fiel. Ah, Porque Dios lo excelente. Sigue, qué pena, te interrumpí. No, sí, porque Dios es fiel, porque Él cumple sus promesas. Excelente, hermana Karina. Muy bien. Anoten eso. Dios cumple porque Él es fiel. ¿Cómo así? Fiel es una persona que la palabra fiel traduce o viene de la raíz también de la palabra verdad. Cuando hablamos de fiel, viene también de la palabra verdad. Por ejemplo, un billete. Cuando hablamos de que un billete es fiel, es porque es verdadero, es un billete original, no es un billete falsificado. ¿Sí? Si el billete es original, entonces se le dice que es un billete fiel. ¿Sí? Un contrato, se hace un contrato y si el contrato es fiel es porque es real, es original. Si el contrato o el billete lo falsifican, ¿sí? Entonces ya no es fiel, perdió su fidelidad. Entonces la palabra fiel y verdad vienen de la misma raíz y es lo mismo, significa lo mismo. Entonces mira lo interesante, Dios es fiel, quiere decir que Dios cumple sus promesas. Como lo diría la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, lo hará. Si Dios lo prometió, lo ejecutará. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, Isaac es ese hijo de la promesa y empezamos a descubrir que Dios es fiel. Entonces, no solamente porque tenemos fe, Dios responde, y no solamente porque obedezcamos, sino porque Dios es fiel. Ese es el motivo central por el cual Dios responde las peticiones de nosotros. Ahora, dos cosas sobresalen de la historia de Isaac, que está dentro de lo que don Julio mencionó. Segundo, él mencionó que era el segundo patriarca de la nación de Israel. Él habló de que fue hijo de la promesa, que fue hijo de Abraham y de Sara. Dice que también se casó. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que quiero que comentemos un poquito, así rápidamente. El sacrificio. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días cuando Abraham va a sacrificar a Isaac? Esa historia es importante, importante. Y la segunda es la boda de Isaac. Eso es como de las cosas más sobresalientes de Isaac. Y vamos a leer Génesis 24, 63 al 64. Alicen sus Biblias y abran allí Génesis capítulo 24, desde el versículo 63 y 64. ¿Listos? Entonces, mientras que lo buscan, ahí todo el capítulo 24 habla del matrimonio, de la boda de Isaac y Rebeca. Pero entonces voy a tocar estas dos historias. La primera es la historia del sacrificio. No voy a ahondar mucho porque hace 8 días vimos. Simplemente quiero recordar que Isaac es un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? E hicimos la comparación, cómo Abraham va con Isaac subiendo al monte Moria y descubrimos en la Biblia que el monte Moria es el mismo Jerusalén, años más adelante. Y entonces aprendimos que así como Abraham subió el monte Moria con Isaac, su hijo, así 2000 años después, Dios Padre subirá el monte Calvario, que está en Jerusalén, el mismo monte, o la misma región, subirá Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Isaac
subirá con la leña. Ustedes miran la historia y él sube con la leña para el sacrificio. Jesús sube no con leña, pero sí con madera. ¿Cuál madera? La cruz del Calvario, a sus espaldas. Y en el caso de Abraham y Isaac, aprendimos que Abraham va a matar a Isaac y Dios le dice, no lo mates, yo proveeré, Jehová Jireh. Y aprendimos que Jehová Jireh o Jehová proveerá no era que Dios iba a dar casa, carro y beca. De eso no se trata Jehová proveerá. Jehová proveerá significa, y eso lo han usado muchas iglesias muy mal. Lo escuchan muchos pastores que dicen, Jehová proveerá y te proveerá la casa, el carro, la beca. Eso es falso, hermano. Eso no es así. Eso está mal interpretado el texto. Cuando Dios dice Jehová proveerá, está diciendo que cambiaré tu muerte por el sacrificio de una víctima inocente. Eso fue lo que pasó. Isaac no muere porque Dios otorga un sacrificio, parece un carnero enredado, y ese es el que sacrifica. Eso se llama sustitución o propiciación, ¿sí? Se cambia la víctima Isaac por el cordero para que Isaac no muera. Maravilloso. Eso es lo que Dios hizo con todos nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos morir, pero Dios, para salvarnos, pone una víctima inocente. ¿Quién? Su hijo Jesús. Entonces, Isaac va a morir y Dios dice, alto, yo proveeré para que él no muera. Pero 2000 años más adelante, entonces vemos a Jesús subiendo a la cruz y no hay provisión. ¿En qué sentido? Él va a morir, Dios Padre lo mata. Entendamos eso. Dios Padre lo mata. Él no quiere matar a su hijo, pero no hay provisión, porque Jesús es la provisión. ¿Me explico? Y entonces por eso es que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, entendemos eso. Porque Dios Padre sí lo desamparó. No hubo provisión para Jesús porque Jesús era la provisión y él muere. Entonces Isaac, miren cómo es una representación o un tipo de Cristo. Pero ahora tenemos la otra historia. Tenemos la historia del sacrificio y tenemos la historia de la boda. Y entonces aquí vamos a leer versículos 63 y 64. ¿Quién quiere ayudarme con la lectura de esos dos versículos? Hermana Luisa. Amén. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Muy bien, gracias. Aquí voy a contar un poquito la historia. Yo creo que de pronto algunos ya la conocen, pero quiero narrarla, porque eso es una historia de amor. ¿Cuánto les gustan las historias de amor? Ay, algunos van a decir, ay, el pastor se me volvió cursi, ¿cierto? Algunos dicen, no, el amor fue cuando recién me casé, pero ya después del 5.º año eso ya no es amor, eso ya es supervivencia, ¿sí? Algunos dirán, ya no es amor, sino es costumbre. Esas son las cosas que uno escucha, ¿cierto? Lo he contado y lo vuelvo y lo cuento. Cuando yo me fui a casar, yo llevaba 3 años de comprometido con mi esposa. 3 años casi, ¿no? Más o menos íbamos de novios. De novios. Sí, de novios más o menos 3 años. Y cuando yo me iba a casar, muchas personas que me rodeaban de la universidad, especialmente de la iglesia, no tanto. No me acuerdo si alguien de la iglesia lo dijo. Y si lo dijo, no lo voy a decir acá, quién lo dijo, ¿no? Pero en la universidad y en el trabajo, sí, recuerdo que más de uno, incluso algunos jefes, me dijeron, Samuel, ¿usted se va a casar? ¿Usted no está feliz? Así me dijeron. ¿Usted no está feliz? ¿Para qué se va a casar si está feliz? ¿No? Entonces era como la idea de que, y es como una moda común, ¿no? Que uno escucha que si uno está en novios, eso todo es maravilloso, ¿no? Todo es lindo, pero no necesito que se casen y mejor dicho, todo cambia, ¿no? Y hasta le dicen a uno, y eso van a cambiar totalmente, y eso fue lo que me dijeron. Y pues yo dije, no, sí, yo estoy feliz, y por cuanto quiero estar más feliz, me voy a casar. Entonces algunos me dijeron, uy, el primer año va a ser duro. Y yo, bueno, me casé y el primer año fue sabroso.
Fue una bendición completa. Y tras del hecho llegó pandemia. Entonces pudimos disfrutar y compartir más con mi esposa aún más tiempo, ¿no? Fue maravilloso. Otros me dijeron, por allá el tercer año, el primer año es maravilloso, por allá el tercer año, quinto año. Y bueno, voy por el tercer año. Algunos dicen por allá después de los 10 años. Pero bueno, lo que puedo decir es que hasta el momento vamos 3 años y vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Entonces, el matrimonio es una bendición y las historias de amor son maravillosas, porque a Dios le interesa el amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que, si tú eres mujer cursi, que te gustan las historias de amor, excelente, te va a encantar esto. Si eres una mujer un poco ruda, que no te gustan las historias de amor, te animo a que abras el corazón un poquito a la parte sentimental y puedas ver en la Biblia las historias de amor. Eso no es solo teología y doctrina, ¿no? Eso es amor vivo, apasionante allí en esas letras. Y si eres hombre, con toda razón te animo a que seas un rato cursi hoy y puedas darle espacio al amor. Y si tienes a tu esposa ahí al lado, ¿sí? A tu esposo ahí al lado, míralo y dile, amorcito, te amo, dale un besito, te amo, ¿cierto? Aprovechemos ahí unos segundos de cursilería. Si lo tienes al otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando terminemos la reunión, le haces una llamadita y le dices, amor, te amo. Y le saludas, ¿listo? Mi hermano Jason allá, después de que terminemos la reunión, le hace la llamadita a la hermana Luisa, que está al otro lado de la ciudad, y le dice, amorcito, te amo mucho. ¿Listos? Esto es Dios también. La Biblia dice, Dios es amor. Esta historia es maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí hay varias cosas que se mencionan. Por una parte, se habla del amor a primera vista. La Biblia muestra que sí existe el amor a primera vista. No todos tienen que ser amor a primera vista, ¿no? Hay personas que tienen un amor a primera vista, pero es porque ve por primera vez a una chica y se enamora, y ve a la otra chica por primera vez y también se enamora, ¿no? Eso no es el amor a primera vista, ¿cierto? Eso es un gusto a primera vista, ¿cierto? Estamos hablando de un sentimiento que lleva a un compromiso. Eso es amor a primera vista. Algo que quiero enseñar sobre el amor. No está en el tema, pero todo suma. El amor bíblico es acción. El amor en la Biblia es un verbo, no un sustantivo. Creo que eso lo dice un cantante. Me sonó como a Ricardo Arjona eso, hermano. No es de Ricardo Arjona, ¿listos? Pero la Biblia sí, el amor es un verbo. El amor es acción. ¿Sí? Si alguno conoce a Ricardo Arjona, creo que es de Ricardo Arjona que él dice esa frase. Si es de Ricardo Arjona es muy bíblico. ¿Listos? El amor es acción. ¿Sí? Yo no puedo decir que yo amo a mi esposa y me quedo cruzado así. No, yo amo y yo amo a mi manera. Eso no funciona así. Lo he contado, lo cuento rápidamente. A mí no me gustaba dar flores, a mí no me gustaba comprar flores. Y lo que menos me gustaba era cargar flores. Me parecía terrible salir del trabajo con unas flores y pasearme la media ciudad en un bus. Eso no servía para eso. Pero a mi esposa le fascinan las flores. Entonces, yo no le digo, ay, yo te amo a mi manera, le voy a comprar un cactus. ¿No? No, yo la amo a mi manera y le voy a comprar 1000 de pan. No, así no es. A mí me puede enamorar con 1000 de pan, ¿sí? Pero a ella es amor en acción. Entonces yo voy, algo que me cuesta, compro las flores, las paseo, todo el mundo me mira, algunos se sonríen, otros se ríen, ¿cierto? Ustedes saben que una cosa es sonreír, otra cosa es reír. Y yo lo hago por amor a mi esposa. Y lo hago. Pues el amor de Dios fue acción, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, fue una acción. Y aquí vemos que Isaac se enamora a primera vista de Rebeca. Y les cuento la historia cómo es de maravilloso. Abraham está con Sara, Isaac es el hijo único, así que imagínense en Isaac el hijo único, imagínense lo consentido, malcriado un poquito, ¿cierto? Pues imagínense todas las ganancias, todas las riquezas de Abraham, que era bastante rico, son de Isaac, mejor dicho, no le falta nada. Pero llega un día en el que
su madre, a quien tanto ama, porque Isaac se caracterizó por ser un hombre noble, de sentimientos puros y muy sinceros hacia su madre, hacia su padre, respetuoso. Isaac se caracteriza por ser un hombre sujeto, un joven sujeto a sus padres. Tan sujeto fue que cuando va al sacrificio de Abraham, no se revela. Él era un muchacho, se aproxima que más o menos tendría 11, 12 años. ¿Cómo es tu hijo a esa edad? ¿Cierto? Y lo coges y lo vas a matar, yo creo que por lo menos pega un grito, chilla, arranca a correr, hasta de pronto te da una patada y sale a correr, ¿cierto? Isaac no hizo nada de eso. Eso refleja un carácter noble, sujeto y dócil. Ese es Isaac. Pero llega un día en el cual se va a cortar el Zoom, ya saben que volvemos con el mismo link. Somos 17, por favor, volvemos a conectarnos los 17. ¿Listos? Y les sigo contando la historia de amor entre Isaac y Rebeca. Volvemos. Muy bien, esperamos un minutico que se conecten todos y seguimos. Bueno, vamos 14, quedan 3. Qué pena que me coma un dulcecito ahí en la clase para refrescar un poquito la garganta. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos con la historia de amor entre Isaac y Rebeca. Esta es una historia bastante diferente a lo que nosotros conocemos. Cultura distinta. Estamos hablando de una distancia casi de 4.000 años. Esto es casi 1800, 1700 antes de Cristo. Estamos 2022 después de Cristo. Entonces, estamos hablando de bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Entonces, está Abraham y su esposa Sara muere. Y el corazón de Isaac por la muerte de su madre se contrista tanto que Abraham dice, voy a buscar, es tiempo de que Isaac encuentre su esposa. Y así también puede salir de su tristeza. Algo bonito de Isaac es que Isaac significa risa, ¿no? El nombre de él es Risa. Y algo que una vez me dijo mi esposa, me gustaría que lo compartieras, algo que aprendiste una vez. Bueno, alguna vez aprendí que Abraham, cuando escuchó igual la promesa de Dios del hijo, el río, y eso no se menciona a veces mucho. Sara, que es la que más menciona, ella también cuando escuchó la promesa, ella se rió y lo negó. Pero una vez nace Isaac, Dios ríe. Entonces, bueno, el que ríe de último ríe mejor. Entonces, es muy bonito, fue especial. Entonces, esa parte también me llamó mucho la atención porque Isaac significa risa. Entonces, Abraham ríe, luego ríe Sara, pero al final ríe Dios porque dice, cumplí mis promesas. Y Dios sonríe, por eso Isaac se llama Risa. Entonces, Isaac ya no está riendo, sino ahora está triste. Y entonces Abraham cumple una misión. Busca a un siervo, su nombre es Eliezer. Anoten ese nombre, Eliezer. Un siervo fiel a Abraham. Y le dice a Abraham, yo quiero que vayas a la tierra de mis padres, de mis ancestros, y busques dentro de nuestra misma familia una mujer idónea para Isaac. Y Eliezer obedece a Abraham y se va. Es un viaje de días. Y en ese viaje de días, ora. Ojo a esto. El siervo ora a Dios y le dice, Dios, ayúdame a hallar la esposa que tienes para mi amo Isaac. Y le pone una señal a Dios. La mujer que le dé de beber
a mis camellos, esa mujer será. Él puso una señal. Y la historia dice que cuando llegó, vino una mujer que es Rebeca y hace una tarea durísima, durísima, y es alimentar a los camellos. Esos son litros y litros de agua que tienen que sacar del pozo. Y a pulso sacan del pozo para alimentar el animal. Entonces, Rebeca cumple muchas características. Es una mujer espiritual, es una mujer trabajadora, es una mujer comprometida, es una mujer sujeta, es una mujer completa. Proverbios 31, una mujer virtuosa. Y Eliezer le dice al padre de Rebeca acerca de Isaac y que él viene buscando esposa para Isaac. Y la historia, para no hacerla larga, cuenta que la historia cuenta que Eliezer logra venir con Rebeca y tenemos el texto que acabamos de leer. Se encuentran los dos, tienen un amor a primera vista y curiosamente, si ustedes leen el texto, no dice que hubo matrimonio, sino que dice que de una vez Isaac la llevó a su tienda, ¿sí? La llevó de una vez a su tienda. Entonces, eso es porque hay un contexto distinto, pero allí el matrimonio era una celebración que se hacía muy interna en la familia, ¿sí? El padre era el sacerdote y él celebraba los matrimonios. Era algo muy sencillo, muy diferente de lo de hoy en día. ¿Listo? En ese tiempo, cada padre de cada familia era el sacerdote del hogar. Entonces, esta historia es la de Isaac de amor con Rebeca, pero quiero llevar la enseñanza espiritual de esto. Yo les dije que Isaac es una representación de Jesús. Pues en la historia de este matrimonio, también Isaac representa a Jesús. Entonces les pregunto, si Isaac representa a Jesús, Rebeca, ¿a quién representa? A ver, ¿quién se anima a participar? A la Adelante, novia. A la iglesia. A la novia, a la iglesia, muy bien. Está Jesús y está la iglesia. Y la pregunta, Eliezer, el siervo, ¿a quién representaría? Isaac representa a Jesús. La novia, Rebeca, representa a la iglesia. ¿Quién sería Eliezer? Aquel siervo que va, busca la novia y la trae a Isaac. O en otras palabras, ¿quién es el que va, busca la iglesia y la trae a Jesús? A ver, vamos a aprender teología. ¿Quién se anima? El Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo es el que Eliezer representará. Hermanos, si hablamos de historia de amor, no hay mayor historia que la de Cristo actuando con la máxima expresión de amor, que es sacrificándose del todo por la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que está en la tierra buscando a la iglesia y preparándola y alistándola para cuando sea el día de las bodas. Recordemos que en este momento estamos en compromiso, pero todavía no hay matrimonio entre Jesús y la iglesia. Recordemos que allá en Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de la canción? Dice que se ha vestido de lino fino, lino limpio, lino resplandeciente para recibir al Rey. Pues ese día, que todavía no es en el futuro, cuando muramos y estemos allá con Jesús, es el Espíritu Santo el que ha venido haciendo toda la obra de nosotros. Miren, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que nos da los dones. Wow, miren todo lo que hace el Espíritu Santo y a veces no sabemos diferenciar al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da los dones, por ejemplo. Entonces, miren lo interesante. En la historia de Isaac tenemos a Dios Padre, que representa a Abraham, está Isaac, Dios Hijo, está el siervo Eliezer, que representa al Espíritu Santo, y está la iglesia. Déjenme decirles algo, mis hermanos, para cerrar esta parte de Isaac, es Dios, a través del Espíritu Santo, te está preparando para el encuentro con Jesús. Sea que creas que Él vuelve o no creas que Él no vuelve, lo que la Biblia dice es que Él vuelve, y yo lo creo. Yo lo creo que Jesús volverá por segunda vez y vendrá por su iglesia. Y así como Isaac y Rebeca se enamoraron a la primera vista, así estaremos fascinados y enamorados de nuestro Salvador tan pronto lo veamos. Y podremos ir porque el Espíritu Santo es el que viene a la tierra, nos trae y nos acerca a Cristo Jesús. La historia de la boda de Isaac es muy, muy, muy importante. Muy bien, seguimos. Con Abraham, yo les enseñé que ¿cuántos altares hizo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos altares hizo Abraham? Que lo estudiamos hace 8 días. Dilo, sí, 4. 4, sin miedo, amorcito. 4 altares. Isaac también hizo altares, pero con Isaac no vamos a estudiar altares, porque la fortaleza de Isaac no fueron los altares. Los altares fue la fortaleza de Abraham. Isaac también hizo altar, pero lo que más hizo Isaac fue eso que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que ven ahí en la imagen? A ver, pueden abrir su micrófono. Pozos de agua. Muy bien, hermana. Gracias. Y curiosamente o intencionalmente, Isaac construyó especialmente 4 pozos. Él hizo más, pero la Biblia menciona 4 pozos de agua que él hizo. Entonces acá les hago pregunta práctica. Un pozo, vamos a hablar de pozos. ¿Un pozo qué es y para qué sirve? ¿Quién quiere participar? 1 o 2 participación. ¿Qué es un pozo o para qué sirve un pozo? Para, para proveer agua para las necesidades humanas. Gracias, mi hermana. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los pozos, estamos hablando de las necesidades humanas. Muy bien. Hay algo muy interesante y vamos a empezar a mirar pozo a pozo en la palabra de Dios. Isaac construyó 4 pozos. El primer pozo se llama Esek y está en Génesis 26, 19 al 20. Voy a pedir el favor a algunos hermanos que me ayuden con estas citas. Como siempre lo hago, voy a mencionar algunos, voy a mencionar a los que sé que les gusta participar, mientras que los otros, que todavía no sé si les gusta o no porque se están conectando recientemente, vamos mirando si se van animando más adelante, pero ya que sea voluntario. Y de los que mencione, como siempre, si no pueden hablar porque van en el bus, en el Transmilenio, están en el trabajo, sencillamente dejan el micrófono apagado y yo le leo la lectura a otra persona. Voy a pedir el favor a mi hermana Paola, mi hermana Paola Romero, que aliste Génesis 26, 19 al 20. Voy a pedirle el favor a mi hermano Juan Pablo que aliste Génesis 26, 21. Voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia que me aliste Génesis 26, 22. Y voy a pedirle el favor a ver. Voy a pedirle el favor a mi hermana Karina, si me colabora listando Génesis 26, versículo 25 y versículo 33. ¿Listos? Ahí. Muy bien. Entonces, comencemos con el pozo Esek. Génesis 26, 19 al 20.
Pueden leer. Buenas noches. Dice así, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamo el nombre del pozo Eset, porque había altercado con él. ¿Hasta ahí, pastor? ¿Hasta el 20? Sí, mi hermano, perfecto, hasta ahí. Entonces ahí tenemos el primer pozo, el pozo Esek. ¿Qué significa el pozo Esek? Esek, lo que significa es contención, conflicto. Entonces pónganle atención, les cuento un poquito la historia. Abraham también había hecho pozos, pero no se menciona mucho en su vida el tema de pozos. Se menciona sobre todo el tema de los altares, que los encuentros de Abraham con Dios especialmente fueron los altares. Pero Isaac, ¿qué sucede? Isaac hereda todo lo de su papá. Entonces él también tenía derecho a heredar los pozos que su papá había construido. Pero, ¿qué es lo que sucede en la historia? En la historia ustedes pueden leer todo el capítulo 26 y se van a dar cuenta que siempre que alguien es bendecido, a alguien le coge bronca, ¿cierto? Nos pasa, ¿no? Cuando alguien es bendecido, a los demás les da envidia, a algunos les da envidia, a algunos les da bronca, ¿cierto? Hay problemas. Pues aquí le pasó lo mismo. Isaac está bendecido y lo que hacen los adversarios o los envidiosos es, dice el texto, cegar los pozos, cegar los pozos. ¿Qué es cegar el pozo? Pues que le colocan una cantidad de tierra tal que quedan anulados los pozos. Y entonces Isaac tiene que empezar a construir y acabar nuevos pozos. Podríamos decir, bueno, qué aburrimiento, pues eso qué tiene que ver. Esos son temas campesinos. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo, muchísimo. Miren, comenzamos con el primer pozo. Dice que este pozo, Isaac lo cavó y salieron aguas vivas de ahí. Y entonces es el primer término que voy a empezar a estudiar. Quiero explicar varias cositas sobre los pozos. Por una parte, quiero darles a entender que Isaac tener que empezar a hacer los pozos significa que tú no puedes heredar las experiencias espirituales que tus papás han tenido. Y quiero que empecemos a aprender eso. Abraham tuvo unas experiencias con Dios, wow, increíbles. Pero Isaac tuvo que conocer a Dios en su propio camino. Esto es algo con lo que luchamos mucho, bueno, luchan mucho los papás. Cuando quieren que sus hijos caminen en Dios y oran por ellos, les enseñan la palabra. Y llega un momento en su vida donde ellos empiezan a tomar decisiones. Con Isaac aprendemos que yo no le puedo heredar la experiencia con Dios. Yo le puedo heredar a mis hijos una tradición, yo les puedo heredar una religión, pero yo no les puedo heredar la experiencia con Dios. Grábense en eso. Yo no le puedo heredar la experiencia. Lo máximo es que ellos vean en ti la experiencia. Esa es tu tarea. Este es un consejo para todos los papás que están aquí conectados. No les enseñen a sus hijos de religión. Enséñenles desde la experiencia. Mejor dicho, no les muestren a ellos, miren, hay que leer la Biblia. No, no. Lean ustedes la Biblia con tanta pasión que ellos vean en ustedes la pasión por Dios. Eso es lo que ellos los va a enamorar y los va a apasionar por Dios. A ellos no los va a apasionar que ustedes se sienten a hacer un devocional con ellos y ustedes ahí medio cansados, medio a ver cualquier texto voy a leer y oremos un minuto y me dormí. Eso no sirve. Descarten eso. Eso se llama religión y la religión no salva a nadie. Dios no es religión, Dios es comunión, experiencia. Y tus hijos tienen que ser desafiados, ellos tienen que recorrer su propio camino con Dios. Y esa es la experiencia que Dios va a hacer con Isaac. Isaac le va a decir Dios le va a decir a Isaac, tu padre fue espectacular en el sentido de que conoció de mí muchísimo, pero ahora es tu turno.
de conocerme a mí. ¿Y esto qué tiene que ver con los pozos? Bueno, el primer pozo, que es el pozo Esek, habla de, miren, dos palabras: contención, conflicto y aguas vivas. Cuando ustedes piensan en aguas vivas, hay un texto que viene a la cabeza. A ver, ¿cuál será el texto que voy a mencionar? Juan capítulo 4. ¿Qué dice Juan capítulo 4? Está la mujer samaritana y Jesús se acerca al pozo de Jacob y le dice, dame de beber. Conocemos la historia. Y ella le dice, no, pero yo cómo te voy a dar de beber si entre judíos y samaritanos, bueno, bla, 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 bla. Pero Jesús le dice, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. O en otras palabras, como lo diría en Génesis, aguas vivas. ¿Y qué son aguas vivas? Las aguas vivas en el campo son las aguas que vienen de un pozo, pero que no están aposadas, literalmente. ¿Sí? O sea, no es un charco, digámoslo así, o una alberca. No, eso no es. Esto son unas aguas normales. Las aguas vivas es que el pozo por debajo está conectado con alguna fuente de corriente de agua, un riachuelo, un río, una quebrada o algo así, y por debajo esa agua, o sea, es un agua con movimiento, es un agua que corre, eso se le llama agua viva. Entonces, una fuente, un riachuelo donde corre el agua, de esa agua subterráneamente, ese pozo es seco, tenía de esas aguas vivas, aguas que corrían. ¿Qué es lo bonito de esos pozos o por qué son tan importantes? Pues porque no se secan nunca, nunca se van a secar. Los otros pozos, que normalmente uno hace en la tierra, cava y ahí empieza a salir un poquito de agua, es diferente. Jesús dice, yo soy el agua de vida. El que cree en mí correrán de su interior ríos de agua de vida. ¿Conocen ese texto? Entonces, ¿qué pasa con Isaac? El primer pozo que él construye es una forma simbólica, o sea, él lo construyó literalmente, pero la enseñanza para nosotros es que debes descubrir a Dios por ti mismo, tener tu experiencia con Dios y debes encontrarte con Jesús, el agua de vida que sacia tu sed. Aguas vivas. Y entonces ahí tenemos el primer pozo que cava Isaac. Pero ¿qué sucede? Cuando tú vas a acercarte a Jesús, van a haber problemas. Y no es porque Dios quiera tener problemas, es que sencillamente los envidiosos y nuestros enemigos van a buscar la forma de que tú no estés cerca a Dios. Por eso este primer pozo se llama Esek, contención, porque por esa bendición hubo conflicto. Cuando tú busques la bendición verdadera en Dios, va a haber conflicto, pero te invito a que pelees la bendición de Dios. Peléala. Pelea la bendición de tus hijos, pelea la bendición de tu casa, pelea de rodillas, orando, diciendo, Señor, aunque vea cosas que están mal en mi hogar, yo doblo mis rodillas por mi familia y peleo la bendición. Y Dios te va a bendecir con un pozo de agua viva, que bendice tu alma y bendice el alma de tus hijos, el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Los llena de Dios. Aleluya. Primer pozo, el pozo Esek. Segundo pozo, el pozo Sitna. Génesis 26-21. ¿Quién le corresponde? Buenas noches para todos, espero se encuentren despiertos. Dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Muy bien, gracias. Segundo pozo y otra vez pelea. Cuando vamos a buscar las bendiciones de Dios y las experiencias con Dios, siempre lo digo y lo reitero, Dios no se le aparece al primero que le pide, Dios aparece. Dios se revela a los corazones, pero hay que caminar con Dios. Abraham caminó, peregrinó e hizo altares. Isaac está caminando y está haciendo pozos, está teniendo sus propias experiencias con Dios. Tercer pozo, el pozo Rehobot, Génesis 26-22. Amén. Y se apartó de allí y abrió otro pozo
y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboc, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Muchas gracias, mi hermano. Miren lo interesante, hermanos. Con Isaac estamos aprendiendo lo que es la perseverancia espiritual. Las bendiciones de Dios son perseverando, perseverando, perseverando y conquistando. ¿Qué pasa con Isaac? Cava un pozo y hay conflicto. Tiene bendición, pero hay conflicto. La segunda vuelve a haber riña, conflicto, pelea, pero tiene la bendición, tiene 2 pozos. Y eso económicamente era muy bueno. Y ahora hace un tercer pozo, o sea, Isaac no desistió, sino que persistió. Y en la persistencia, ya en el tercero, viene el pozo Rehobot. ¿Y qué significa Rehobot? Significa lugar espacioso. O sea, Dios bendijo tanto a Isaac por la perseverancia que esa zona de aguas, de ese pozo Rehobot, era tan espacioso que por eso no hubo riña. Porque los adversarios también pudieron hacer pozos cercanos. Isaac puso a hacer sus pozos y todos felices. Porque la bendición de Dios fue sobreabundante. Dios va bendiciendo más, más y más, conforme nosotros vamos siendo perseverantes. A veces cuando llegamos a Dios, a los caminos de Dios, a veces vienen pequeñas pruebas y muchos de una vez se desaniman, se desinflan. Y yo que pensé que cuando buscara a Dios, los problemas se iban a solucionar. Y mire que ahora se me presentó este problema. Entonces, se desinfla la persona. Y Dios dice, es que así no es conmigo. Recuerden, a Dios no lo mueve la necesidad, a Dios lo mueve la fe. Y la fe es lo que nos ayuda a ser perseverantes. Y entonces Isaac cava su tercer pozo y ya tiene una bendición espaciosa. Pero finalmente va a cavar un cuarto pozo. Y el cuarto pozo, Génesis 26, capítulo 26, verso 25 y verso 33. ¿Qué dice, por favor? Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Perdón, mi Y le hermanita, dijo, que te interrumpa. Solamente el verso 25 y el verso 33. Bueno, listo. Entonces, el 33. Y lo llamó Seba. Por esta Sí, causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba, hasta este día. muy ¿Sí? gracias. Sí, perfecto, mi hermana, gracias. Entonces el cuarto pozo es Seba. Ese es el nombre del cuarto pozo, Seba. ¿Y qué significa Seba? Bueno, dicen que esta región se llama Beerseba y esa ciudad es muy conocida, muy nombrada en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Beerseba? Tenemos que, para entender qué significa Beerseba, tenemos que devolvernos, porque ese nombre se lo puso fue Abraham, no Isaac, se lo puso Abraham. Entonces nos vamos a regresar a Génesis 21 y este lo voy a leer yo. Génesis 21, 31 dice la palabra de Dios. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. ¿Qué significa Beerseba? Pozo del juramento o pozo 7. Pozo de 7, ¿sí? ¿Recuerdan que 7? Plenitud, completo. Entonces aquí está hablando de juramento, de pacto. Entonces, ¿qué pasa con Isaac? Primer pozo, conflicto, pero tiene bendición. Segundo pozo, tiene bendición. Recordemos que la bendición mayor del cristiano es Jesús. Y Jesús es el agua de vida. Entonces, así como para el campesino el agua es sagrada, como para la ciudad de nosotros, el agua es sagrada. Si nos cortan el agua, sufrimos, no podemos lavar, no podemos hacer aseo, no podemos comer. Antiguamente el agua era fundamental también. Así Jesús debe ser fundamental en nuestra vida. Primer pozo, conflicto, pero hay bendición. Segundo pozo, conflicto, pero está la bendición de Dios.
Perseverante, Isaac, tercer pozo, y hay abundancia, campos espaciosos. Y ahora viene el cuarto pozo, Seba. ¿Qué significa ese cuarto pozo? Es un pozo simbólico en el que Isaac hace compromiso con Dios. En el tiempo de Abraham, Abraham lo que hizo fue un compromiso con Abimelech, otro hombre importante, y hicieron un pacto para no tener conflictos entre los dos, para no pasar cierto límite, lo pusieron como límite. Pero en el caso de Isaac significa pozo del juramento, es un lugar de pacto. Y el tema de pacto es un tema fundamental en el Antiguo Testamento. Dios hizo pacto con Abraham y lo bendijo. Ahora aquí en este cuarto pozo, lo que hace Dios es hacer pacto con Isaac. Y le dice, Isaac, ¿aprendiste a caminar y tener tus propias experiencias espirituales? Ya me conoces y voy a hacer un pacto contigo. Así como hice pacto con tu padre Abraham, ahora yo voy a hacer pacto contigo. Porque las bendiciones de Dios no se heredan de padres a hijos, aprendan eso. Las bendiciones de Dios se las gana cada uno a pulso con Dios, porque Dios es fiel. Y al que lo busca con fe, Dios lo bendice. Amén. Entonces, para terminar Isaac, nos quedamos con los 4 pozos que nos habla de agua, nos habla de sus propias experiencias. Y ahí terminamos lo que corresponde a, por hoy, en Tu Amor en Letras, de lo que es Isaac. ¿Listos? Entonces, ¿ahora qué sigue? Dentro de 8 días, desde ya, vayan alistando y empiecen a consultar un poco sobre el que le sigue, el tercer patriarca. El tercer patriarca se llama Jacob. ¿Listos? Jacob. Averigüen, lean un poquito en la Biblia sobre Jacob y los animo mucho de corazón a que perseveremos en las cosas de Dios. Porque en Dios no se trata de llegar a las cosas de Dios. La clave está en perseverar en las cosas de Dios. Se lo digo por experiencia propia. Mis mayores bendiciones no fue ir una vez a la iglesia. Quiero cerrar con eso en mi corazón, quiero compartirlo. No lo tenía planeado, pero lo quiero compartir. Hay una cosa que pasaba en la iglesia o suele pasar. A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa cuando van a la iglesia, pero hay servicios en los que yo siento, wow, que la presencia de Dios fluye poderosamente. O por ejemplo aquí virtualmente. Hay algunos encuentros los jueves que uno siente, uy, esa palabra me habló, me llenó, me cautivó. Pero hay otros jueves o otros servicios donde de pronto no es como la misma emoción. De pronto, de pronto estás más cansado, de pronto estás con más luchas. Bueno, yo no sé. Pero a mí me pasaba en la iglesia que yo a veces sentía cuando adoraba, una presencia de Dios tremenda. Y otros días como que sentía un poco de frío en el lugar, ¿sí? Pero algo que aprendí en mi vida espiritual con Dios, es que siempre quería estar en la iglesia, porque el día que Dios visitara la iglesia, viniera un toque especial de Dios, no me lo quería perder. Quería estar siempre. Fuera bueno, fuera regular, no sintiera nada, pero yo aprendí que el cristianismo no se trata de emociones, se trata de convicciones. Es la convicción de obedecer a Dios. ¿Por qué estamos aquí conectados hoy? No es porque el tema sea emocionante, aunque yo creo que el tema ha sido emocionante. Yo no sé cuánto les ha emocionado. Creo que hay unas partes, algunas cosas que les gusta más a unos que a otros. Pero lo esencial de estos espacios de estudio bíblico es porque la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso estamos aquí conectados los jueves en Tu Amor en Letras. Mis hermanos, siendo las 8:15,
damos terminado este espacio. Les doy el espacio para que se despidan. Si alguien, bueno, antes de que se despidan, si alguno quiere preguntar algo, voy a dar un espacio de 1 minutico. Si alguien quiere preguntar algo, si algo no entendió, si quiere alguna claridad, adelante, aprovechando que terminamos 4 minuticos antes. Si no, despedimos de una vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces nos despedimos, mis hermanos. Feliz noche, Dios me los bendiga. Recordamos, sábado servicio en el Rocío, 4 de la tarde, y el domingo, bautismos, domingo 4 de la tarde en la Iglesia Bautista Central. Allá los esperamos, hermanos. Un abrazo muy grande y Dios me los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, buenas noches. Bendiciones para todos. Un abrazo. Bendiciones, familia. Bendiciones, un tema muy hermoso. Me encanta hablar sobre la fe y creo que confiar se aprende caminando. ¿Y cómo se camina? Cada día de la mano de Dios. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo aprende un bebé a dar pasos? Cuando empieza a dar pasos. Quita el temor, mira hacia su padre y camina. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, aprovecho ahí, despido así a los que se conectaron posteriormente. Me siento muy contento de los conectados ahí, hermana Paola, hermana Merly, hermano Jason, hermano Julio, hermana Marcela, Dirman, hermana Karina, Smith, qué alegría verlo ahí conectado, hermana Adriana, Luisa, con Alejo probablemente, Juliet, con Ricardo probablemente ahí, alegría en verlos, Magnolia, don Héctor, Yuri y hermano Juanpa. Entonces, un abrazo muy grande. Ay, sí, ahí estaba Alejandro. Yo sabía que estaba ahí Alejo. Juicioso como siempre en primera fila. Dios los bendiga. Chao, familia. Bendiciones a todos. Bendiciones para mi hermanita que está ahí conectada.